a grabar, ya va un segundo, 2 segundos, eso es. ¿Listo? Ya comenzó, perfecto. Vale. Yo, bueno, Listo. de pronto oyen un poco de ruido de fondo de lo que estoy, tengo unas obras justo enfrente a mi ventana, entonces voy a ir quitando cada rato el audio. Pero entonces, bueno, un poco como te estaba comentando hace un rato, Bernardo, nos interesa mucho esto que de tu asignatura, la que fue en su momento Grandes Ideas de la Física, y que ahora vi que cambiaste también el nombre por algo que me imagino que ahora abarcas otros temas más, supongo, por eso el cambio. Y, Temas menos, vale. porque menos es más. Eso. Entonces, pues es muy interesante porque es una clase que está destinada no solo a personas de ciencias, sino gente de otras facultades. Y pues llevas dictando esta clase también varios años largos y seguramente has visto todo tipo de perfiles de gente y todo tipo de respuestas a lo que vas dictando. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo es digamos, este rol de contarle a gente no científica sobre ciencias y darles como detalles de procesos y mostrarles experimentos y un poco como también cómo reacciona la gente a esto. Y vamos a ver, tal vez una motivación es que a partir de la experiencia de muchos años dictando los cursos de física básicos, física 1, física 2, física 3, también para diversas carreras, se da uno cuenta que hay siempre un grupo no pequeño de estudiantes que cuando llega a la universidad piensa que la física es una colección de fórmulas. Observamos nuestro entorno, una diversidad de fenómenos, y entonces para cada tipo de fenómeno tengo una cierta fórmula. Y en el libro de física, que es bien grueso, hay cantidad de fórmulas. Yo solamente tengo que identificar cuál es la fórmula que le corresponde a cuál proceso. Y listo, aplico la fórmula, reemplazo los datos y eso es. Entonces, eso nada tiene que ver con la física. Así no es la física. eh, Buscamos más bien identificar qué es parecido en una serie de procesos que observamos en algún entorno, en otro entorno, otros procesos, ¿qué hay de parecido en ellos? De pronto encontramos patrones que se asemejan y de pronto entonces encontramos causas para esos comportamientos parecidos que pronto son las mismas o muy parecidas. Y entonces lo que podríamos hacer es unificar. Y bueno, eso de las fórmulas, claro, si uno puede identificar qué es parecido en un área de la naturaleza y en otra área y puede unificar, pues entonces ya voy a tener como que menos fórmulas. Como que eso me ayuda. Pero eso de ver las fórmulas así, eso de ver ciertas leyes formuladas matemáticamente, para algunos estudiantes es pesado, para algunos es aburrido. Eh, Cuesta trabajo acordarse de tantas leyes. Y entonces me doy cuenta, para algunas personas, y de pronto son estas mismas personas, que les cuesta trabajo recordar una ley, es más atractivo conocer qué hacen las personas. Y entonces, si uno puede asociar las leyes de la naturaleza a las personas que las descubrieron, como que se facilita el aprendizaje, como que uno puede entender mejor si uno se sitúa en la época en que vivieron esos científicos que hicieron los grandes descubrimientos en el pasado. ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo pensaban en su época? Y cómo estos personajes se vieron digamos, en la confrontación con el conocimiento establecido al observar cosas novedosas, algo que no concuerda con lo que el común de la gente piensa. Y entonces tienen que enfrentar al mundo de las personas, el mundo social, con ideas nuevas. Eso es difícil. ¿Cómo tienen que superar esto? ¿Cómo lo hacen? Preguntas que van surgiendo
para las cuales ellos no tienen respuesta, que ellos proponen una idea nueva y le dicen, pero es que mire, esto no puede ser por tales y tales razones, que son parte del conocimiento establecido. Pues, no tienen cómo responder adecuadamente porque el conocimiento todavía es limitado. Entonces, ¿cómo se pueden superar las barreras que se van encontrando a medida que se va construyendo conocimiento nuevo? Y eso lo van haciendo las personas. Y entonces me encontré que el gran Richard Feynman, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, de los más destacados físicos del siglo XX, nos dice que, ¿qué es la ciencia? Él se pregunta y dice, bueno, ciencia es lo que está como conocimiento acumulado, formulado matemáticamente, en el caso de las ciencias naturales, formulado matemáticamente con el respaldo del experimento. El experimento es hacerle preguntas a la naturaleza. Uno le pone preguntas y la naturaleza nos responde. Y ella es la que nos dice si el entendimiento que nosotros tenemos va bien, va por el camino que es, estamos por el camino correcto, si acertamos o no. Quien dice si esto que vamos progresando nosotros con el entendimiento, si vamos por el buen camino o no, eso lo dice la ciencia, no lo dice la autoridad de un gran científico. Eso es. Y entonces vamos observando la naturaleza y vamos aprendiendo y se va reuniendo el conocimiento. En los libros de física está el conocimiento acumulado, pero eso no es un conocimiento definitivo, se está construyendo. Entonces, en el caso de la física, física es lo que está en el libro de física, el conocimiento que son las leyes fundamentales de la naturaleza, formuladas matemáticamente y con el respaldo del experimento. Eso es física, o eso es ciencia también, porque podemos ampliarlo a las demás ciencias naturales. Pero bueno, física o ciencia también puede ser otra cosa, es lo que hace el científico. Ciencia es lo que hace el científico, física es lo que hace el físico. Y entonces, si uno observa desde ese punto de vista la ciencia, ciencia es lo que hace el científico, entonces esto ya tiene vida. Porque ciencia es el conocimiento que tenemos acumulado sobre las leyes de la naturaleza, caso de ciencias naturales. Eso no tiene vida en realidad. La vida la adquiere cuando están los científicos trabajando en eso, en hacer investigación, en descubrir esas leyes. Ciencia es lo que hace el científico, física es lo que hace el físico, biología es lo que hace el biólogo y matemática es lo que hace el matemático, obviamente, eso es. Pero para el común de la gente que está lejos de la ciencia, que no está activo en ciencia, ellos leen artículos en el periódico o en las revistas, artículos divulgativos, y sucede que les interesa mucho la aplicación e identifican ciencia con la aplicación de la ciencia. Y entonces hay que pensar en eso también, que de pronto la aplicación de la física es parte de la física. Aunque uno puede discutir un poquito acerca de esto. Pero entonces tenemos tres cosas. El conocimiento acumulado sobre las leyes de la naturaleza. La actividad del físico, en el caso de la física. Y la aplicación de la física. Esas tres cosas son física. Física, la aplicación de la física para el común de la ciencia. Eso es. Para el físico no, física es lo que yo hago, que hace el físico. Pero si miramos para la cultura de la humanidad, física es lo que ha quedado como las leyes fundamentales, es el producto de todo esto. Desde el punto de vista de la ciencia es las leyes fundamentales de la naturaleza, con formulación matemática y respaldo del experimento. Eso es. Y entonces así construyo el curso. El curso está entonces en mirar una época de la historia de la humanidad, mirar qué conocimiento existe en esa época, cómo piensa la gente, y luego que existe algún personaje que vamos a conocer, porque este personaje tiene una vida propia,
alguien que tiene una familia, que ha hecho una cierta educación. ¿Cómo llegó a hacerse preguntas que lo llevaron a hacer un descubrimiento? ¿Qué estudios hizo para eso? ¿Cómo fue el descubrimiento que hizo? ¿Que fue algo accidental? ¿En qué situación estaba? Conocer la anécdota de su descubrimiento y luego mirarlo un poco más formalmente. También, si hay formulación matemática, mirar esa formulación matemática, siempre teniendo en cuenta algo que es esencial, que es de máxima importancia. El comportamiento de la naturaleza es tal que se describe matemáticamente. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Pero esa formulación matemática no es pesada. Las matemáticas no hacen difícil a la ciencia. En el caso de la física, las matemáticas no hacen que la física sea difícil. Al contrario, la hacen fácil. Porque las matemáticas simplifican, hacen más fácil la mm, descripción del fenómeno, lo simplifican. La formulación matemática es la formulación que es la más cercana a la ciencia. Ese es el lenguaje de la ciencia. Es el lenguaje de la naturaleza. Eh, el comportamiento de la naturaleza se describe matemáticamente. Y no es difícil, en realidad no lo es, y es hermoso. Esa es la clave. Las matemáticas son hermosas. En las matemáticas hay belleza. Las matemáticas no son algo aburrido, no son algo difícil, no son unas simples fórmulas, no son unas reglas difíciles de aplicar. La física, por su formulación matemática, es simple. Y en la simplicidad hay belleza. La física es simple porque las leyes de la naturaleza son simples, no son complicadas, son simples. El comportamiento de la naturaleza sigue unas leyes que son simples, que los seres humanos podemos descubrir y que podemos entender. Y en la forma de expresarnos, de presentar, de describir los fenómenos de la naturaleza y de entenderlos, hay una formulación simple y esa es matemática y es bella, porque el fenómeno es bello, es hermoso y así también la descripción es hermosa. Hay que Digamos, encontrar esa belleza. Hay simetría, en la simetría hay belleza, o al contrario, si hay belleza es porque seguramente hay simetría, o muy probablemente, aunque, claro, uno podría encontrar una belleza que no sea simétrica, lo acepto, sí, pero en la simetría hay belleza. Lo que es simétrico nos parece bonito. Eso es. digamos Bernardo, esto que estás diciendo, por ejemplo, de la relación de las matemáticas con la física, ¿cómo haces para que los estudiantes le pierdan el miedo a los números? O sea, digamos, en la práctica durante la Sí. clase, ¿qué haces tú para que esto pase? Bueno, acepto. En mi clase de tesoros de la física, o como lo hacía también en las grandes ideas de la física, yo no estoy haciendo problemas de física, poniendo números, haciendo demostraciones matemáticas, no lo estoy haciendo. Pero sí les cuento cómo son esas matemáticas. En el caso, por ejemplo, del electromagnetismo, es el ejemplo que utilizo para mostrarles esa belleza de la descripción matemática y que no es difícil. Los temas que yo les presento son temas que se estudian en matemáticas en el curso de cálculo vectorial. El curso de cálculo vectorial es un curso, digamos, algunos dirían avanzado. Bueno, es de nivel intermedio de una carrera de ciencias como física o de matemáticas o una carrera de ingeniería que también estudian el cálculo vectorial. Es como un curso de semestre, de quinto semestre, un cuarto semestre, algo así. Y sin embargo, para estudiantes que nada que ver con matemáticas, en apariencia nada que ver con matemáticas, yo se los presento. Les presento el tema. No es tan del otro mundo, describiendo cuál es la esencia de ese cálculo vectorial, con qué significan esos símbolos que escriben, cuál es el significado de eso.
mostrar que hay ciertas cantidades que son fundamentales para describir el proceso y que hay relaciones entre esas cantidades. ¿Y cómo son esas relaciones? La expresión matemática me da simplemente relaciones entre cantidades físicas que son las requeridas para describir el fenómeno. Si uno ve a un fenómeno, reconocer qué es lo esencial y qué es lo marginal, y que lo esencial se describe con ciertas cantidades. Sí hago mucho énfasis en que son cantidades y esas se expresan con números. Eso es cierto, pero los números no tenemos por qué tenerles miedo. Y esto todo lo cuento inicialmente para que no se asusten, como nacieron las matemáticas, con los antiguos griegos, las matemáticas que están establecidas en nuestro mundo occidental, eh, cultura heredada de los antiguos griegos, con Pitágoras. Y entonces si uno empieza descubriendo las matemáticas con la música, pues eso es simplemente maravilloso, que en la música hay matemáticas, que en los sonidos armoniosos hay matemáticas, que las armonías son matemáticas, son belleza, es simetría en el tiempo. La música es algo que existe en el tiempo. Entonces les muestro cómo existe el arte en dos dimensiones, son pinturas. Y entonces allí se tiene algo que es espacial, es un arte en el espacio en dos dimensiones. La escultura es un arte en el espacio en tres dimensiones. La música es un arte en el tiempo, no en el espacio, en el tiempo. Si detenemos el tiempo, no hay música, se acaba la música. Si detenemos el tiempo, la pintura y la escultura sigue existiendo. Y entonces, descubrir formulación matemática a través de la música, como lo encontró Pitágoras, pues eso es maravilloso. Y entonces no hay por qué tenerle miedo. Y ese tipo de descubrimiento de Pitágoras, descubrir los números en la naturaleza, eso está en toda la ciencia, todo el tiempo. Y entonces también es lo que hacemos hoy en día. Y la guía que nosotros tenemos es entonces esa belleza que está en la simplicidad. Lo más importante, y se los cuento a los estudiantes, precisamente ellos están haciendo ahora los de este semestre, el primer ensayo, tienen que escribir un texto, 1500 palabras, buscando un tema de la ciencia, no tiene que ser de física, algún tema de la ciencia, o incluso no solo ciencias naturales, por ejemplo, ciencias sociales, donde se ilustre claramente una de las reglas de Isaac Newton para hacer ciencia. Una de las reglas de Isaac Newton es: la naturaleza no hace nada en vano, y más es en vano cuando menos basta. Más es en vano cuando menos basta. Eso nos decía Newton. Eso es simplemente simplicidad. La naturaleza no es dada a la pompa de las cosas superfluas, decía Isaac Newton. En la naturaleza no hay nada superfluo. El comportamiento de la naturaleza es simple. Ese fue el planteamiento por allá en el año 600 de Tales de Mileto. Él fue el primero que propuso ideas como estas. Y entonces eso está en todas las ciencias que al día de hoy, esto sigue igual. Y esa es la guía que tenemos en la ciencia, eh, buscar la simplicidad. Y el camino es una formulación simple y hermosa. Y detrás de todo esto está la simetría. Mirando la evolución así, del entendimiento que tenemos de la naturaleza, pasa uno, claro está, por mirar las leyes del cielo. Muchísimo, porque ahí nació la ciencia. Después de la música que estudió Pitágoras, está mirar los astros en el firmamento y esos astros errantes que eran los planetas que tenían un movimiento extraño. Marte, un movimiento muy extraño con respecto a las estrellas fijas. Entender esto y eso desde
desde astrónomos maravillosos como Hiparco entre los antiguos griegos, hasta épocas más recientes, como el caso de Nicolás Copérnico y luego Johannes Kepler. Y entonces llega uno al caso de Kepler. Ese es un personaje. Conocer ese personaje es el personaje que busca la mente de Dios, conocer la mente de Dios. Él quiere conocer qué pensaba Dios cuando creó el universo, cuál era la idea que tenía. Y Johannes Kepler, siendo matemático, entonces él piensa, Dios es matemático y la idea que tuvo Dios para crear el universo es una idea matemática. Y él quiere encontrarla. Y, y entonces eso es otro ejemplo así. Y para Kepler, esa idea matemática es una idea de geometría. Y Kepler nos dice entonces, Dios es un geómetra. La geometría es Dios. Él llega hasta eso, que él identifica la Bernardo, geometría con Dios. y por ejemplo, estas cosas que tú estás mencionando acá, unas conexiones que son muy interesantes de la ciencia con la música, con la pintura, con la escultura, con la filosofía, con la teología, y todos esos puntos de conexión que has mencionado, esto, ¿cómo lo ves en la circulación dentro de la gente que es científica? Es decir, porque son temas que, no sé, si uno mira como la forma, cómo funciona la ciencia, hay una versión de las cosas que en el momento que se prueba que es diferente, pues se descarta y se trabaja de otra manera. Pero igual es importante saber de dónde vienen las ideas, ¿no? Pero hoy en día los profesores de ciencias transmiten este tipo digamos, el hilo histórico de una idea. ¿Tú ves esto? Digamos que es que tenemos el tremendo problema que la ciencia es grande, porque simplemente el universo es gigantesco. Lo que conocemos del universo es apenas un píxel del universo, es ínfimo. Realmente podemos decir desconocemos el universo. Pero ese píxel que conocemos hoy en día es muy grande. La ciencia es muy grande, la física es muy grande, y tenemos muchísimo material y entonces tenemos muy poquito tiempo. Y entonces tratar esto en clase, cursos como Física 1, Física 2, eso es una carrera contra el reloj. Eso es tremendo. Y entonces no hay mucho tiempo para poder mirar cómo es que surgieron todas estas ideas. Y entonces más bien se van presentando de los resultados. Y algunas veces sí, entonces en esos cursos da la impresión que la física es algo que ya está hecho. Uh -huh. Y que eso es así y eso es inmodificable y está en el libro de física y son todas esas fórmulas tremendas que están ahí. ¿Y cómo acordarse de tantas fórmulas? Eso es una cuestión de memoria. Y entonces, lamentablemente esas cosas pasan, ¿no? Pero eso en cuanto a la enseñanza de la física, que no hay tanto tiempo, mucho más hermoso es, pero es exigente el presentar experimentos en clase y trabajar a partir de una observación, para uno mismo hacer la observación en clase, los estudiantes mismos que la puedan hacer y puedan ellos descubrir, ellos mismos hacer su descubrimiento. Eso es eso es lo mejor, sin duda alguna, pero trabajando de esta forma es también muy reducido la cantidad de tópicos que se puedan cubrir, Pero porque digamos, si entonces usas, toma por más ejemplo, tiempo. claro, pero si usas, por ejemplo, esto que mencionabas de la música al final es un vehículo para entender matemáticas. ¿Mm? Y entender ¿Por la qué crees? naturaleza, los sonidos, Claro, cómo exacto, y en física escuchamos. también, sí. Sí, ¿Por qué crees que eso va estos junto. recursos no se usan en otras asignaturas? Digamos, que los No, mismos pues profesores de matemáticas lo hicieran. ahí está que sí hay profesores de matemáticas que hacen todo eso. Sí, sí, hay profesores de matemáticas que lo hacen. Fíjese, por ejemplo, el caso de Leonardo Venegas, ese ya es un caso extraordinario porque él ve el mundo así como les estoy contando. Eso es, él es también muy, muy amplio, Leonardo Venegas. Pero, por ejemplo, eh,
el señor Berenstein, eh, de matemáticas. Él también estudió física. Okay. Él seguro está siempre haciendo énfasis en la belleza de las matemáticas. Él fue alumno mío en eso y él heredó esa idea y él busca siempre mostrar esto porque y él es de los matemáticos más distinguidos que hay en Colombia. Es un caso extraordinario. Fue promovido recientemente a profesor titular en matemáticas. Um, él es muy, muy bueno. Um, sí hay profesores que lo hacen, claro está. Yo creo que son muchos más de lo que creemos. Pero sí, es que el tiempo es corto y los estudiantes tienen que cumplir con el material para el examen y entonces no queda mucho tiempo para poder estar reflexionando acerca de las ideas. Pero Después digamos, queda lo pesado. tú trabajaste en el CERN y en el Fermilab en algún momento, ¿verdad? Y yo trabajé en DESI, que es el laboratorio de aceleradores de Alemania, en Hamburgo, luego en el Fermilab en Chicago y después entonces en el CERN. Así Y, ascendiendo cada vez laboratorio más grande, el CERN es el mayor en el mundo. ¿Sí? sí. Y digamos, con la gente con la que tú interactuabas allá, ¿cómo es la perspectiva que ellos tienen sobre? Es que me causa mucha curiosidad que la forma como tú hablas de las ciencias, hablas con mucho amor por las ciencias. Y esto muchas veces encuentras este perfil, un poco como lo que te pasa a ti, y otras personas que ven las ciencias como una cosa, como una herramienta sin más, ¿no? Como muy fuera de contexto. Y supongo que igual, si tú llegas a un entorno de estos donde se hacen estas investigaciones que son tan relevantes y que supones muchas veces que estas personas tienen una visión muy completa de lo que es la realidad y la naturaleza vista desde las ciencias. Entonces, no sé si también me puedes contar un poco, nos puedes contar un poco de cómo es ese, pues digamos, sí, con la gente con la que te cruzas en esos grandes laboratorios, cómo ven la naturaleza y las ciencias y compartir ese conocimiento. A ver, créame, en el fondo, cada uno de los físicos que está en un laboratorio como el CERN piensa así como yo le estoy diciendo. Es la realidad, porque eso es lo que nos motiva para hacer esa ciencia. Porque uno sí está teniendo presente que estamos investigando sobre las leyes fundamentales del comportamiento de la naturaleza. Uno sabe que eso es así, pero uno está mirando es un detallito de ese comportamiento de la naturaleza, que uno sí busca encontrarle el parecido con los detallitos de todas las otras áreas. Pero uno sabe que para el trabajo que estoy haciendo en este momento, pues tengo que concentrarme en ciertos detalles, en ciertos aspectos, y que detrás de eso hay entonces un formalismo matemático que tengo que conocer y tengo que concentrarme en eso. Y en el caso de los experimentos, tengo que conocer, además de ese formalismo, tengo que conocer las técnicas para observar la naturaleza, para sacarle la información a la naturaleza, como les dije al comienzo, para hacerle preguntas a la naturaleza. Eso, hacerle preguntas a la naturaleza, tiene ciertos procedimientos. Es eso que llaman el método científico. Tiene ciertos procedimientos en el caso de los experimentos. Y esto involucra mucha técnica. Y entonces tengo que conocer la técnica y tengo que especializarme en esa técnica. En el caso de las partículas, uno necesita toda la técnica de las bajas temperaturas, de las técnicas del vacío, de la electrónica análoga, de la electrónica digital, de la informática, de los computadores, los lenguajes de los computadores, cosas así que toca entonces conocer esos aspectos técnicos para poder hacer el experimento, para poder competir. Y ese es el otro detalle, que mmm, hoy en día hacerle preguntas a la naturaleza es complejo, es sofisticado, requiere entonces reunir
muchas técnicas, mucha tecnología se requiere. Y entonces esto no lo puede hacer un individuo, sino lo hacen grupos de personas que están colaborando. El trabajo está repartido entre muchas personas. Y entonces hay grupos de grupos. Cada grupo tiene su mundo donde está trabajando, conociendo ciertos métodos experimentales, donde hay ciertas técnicas que tiene que conocer, cierta tecnología que tiene que haber aprendido, práctica, pero también cierta formulación matemática y que tiene que dominar en su grupo pequeño. Pero es que al lado hay otro grupo que también tiene su universo pequeño y estos grupos van a interactuar el uno con el otro porque uno necesita la información del vecino para poder continuar con lo de uno. Pero uno tiene que ser experto en el píxel de uno. Pero ese píxel está relacionado con los píxeles del vecino. Y entonces se necesita por eso la interacción entre estos grupos. Y entonces hay como familias de grupos. Y se llega así a que un experimento para hacerle una pregunta a la naturaleza tiene hoy en día 5.000 físicos colaborando, pero cada uno de ellos está en su grupito, como células así, y hay interacción entre ellas. Y en el fondo, cada uno de estos físicos piensa así como le acabo de contar. Eso no es nada novedoso ni es algo especial de lo que yo le he contado. Cada uno ve el tema de la ciencia de esa forma. Y en el fondo lo está relacionando con todas las diversas formas de pensar que tienen los seres humanos en todos los aspectos. Pero para mi trabajo diario tengo que concentrarme en esa técnica de problemita de hoy. Eso es lo que pasa. Y cuando uno escucha a los físicos hablando, pues están preocupados por ese detallito de esa técnica que tiene que salir adelante, porque esto no es fácil, porque esto es difícil, porque hay un obstáculo, hay una traba, porque de pronto un aparato falló y nos está engañando y entonces toca identificar eso, porque el dato que se tomó entonces no es el que debe ser, que hay que superar eso o no alcanza a lograr la precisión requerida. Y esos son los temas de los cuales ellos están hablando. Y entonces da la impresión que eso de la física es algo donde los físicos solo viven así. Pero no hay tal, los físicos en el fondo son seres humanos y los físicos también se preguntarán si existe Dios o no existe Dios. Y la gran mayoría va a decir, bueno, no, puros cuentos. Uno no puede decir si mayorías o minorías, pero muchos van a decir que Dios no existe, pero en el fondo todos están convencidos que Dios sí existe, porque en el fondo todos sí conocen que hay algo muy especial en el universo. Lo que sí puede ser muy diferente es qué es Dios para cada uno de ellos, pero que existe un universo donde hay cierta inteligencia en el universo, eso seguro que cada uno de ellos lo va a reconocer, porque es que eso es algo interesantísimo, que uno sí descubre una inteligencia en el universo, que los patrones que se descubren en el comportamiento de la naturaleza no son aleatorios y no son algo caótico, al contrario, es algo armonioso. Por eso se habla del cosmos, que es ese universo organizado, donde hay un orden, y en ese orden, eso es una evidencia de una inteligencia. Y entonces eso lo reconocen segurísimo todos, y todos tienen esa motivación. Puede que con el tiempo, por la preocupación del día, no lo estén expresando. Y entonces uno es afortunado si llega a una universidad como la Universidad de los Andes y tiene la oportunidad de hacer un curso CBU, de dictar un curso CBU, porque entonces tiene uno la oportunidad de pensar todo esto y contárselo a las personas y compartirlo con los demás. Pero cuando está uno haciendo el experimento, sí le toca mirar que la cosa responda bien. Ahí sí va uno al detalle de la técnica. ¿Y cómo ves tú el lugar de la filosofía de la ciencia entre los científicos? Porque he visto que hay mucha discusión al respecto. O sea, que es una relación de amores y odios por esta área pues de pregunta. Y cierto, mm,
No sé, es que eso es difícil. Es que eso es difícil. Si uno se va a dedicar solamente a, a responder los porqués, puede uno quedarse en eso y no va a encontrar algo nuevo para hacer innovaciones, para encontrar, eh, hacer descubrimientos sobre cómo se comporta la naturaleza, siguiendo un camino muy filosófico, no vamos a llegar. Ahí sí toca es ser muy, mm, digamos, mucho más pragmático, aceptar que, que no sabemos todo, que en la naturaleza hay un cierto comportamiento, que sí podemos aproximarnos a entender la naturaleza en una... Y entonces ahí sí vamos a requerir las matemáticas, porque ese es el comportamiento de la naturaleza. En la filosofía de la ciencia muchas veces las matemáticas no están presentes. Es lo que yo aprecio. Puede ser que yo me equivoque, porque puede que el filósofo me diga, no, es que mire, toda mi lógica de pensamiento es matemática. Las matemáticas sí están presentes, solo que la formulo en forma distinta, solo con palabras, pero mis palabras tienen una cierta organización, una cierta lógica, y cuando yo digo tal cosa, estoy queriendo decir tal cantidad o tal cantidad de formalismo hay detrás de esto, y de ideas de fondo, y es una cosa muy seria. Con las matemáticas lo expresamos distinto. Sí, y para hacer descubrimientos hoy en día, qué pena si eh, toca seguir ese camino práctico del experimento que tiene su formulación matemática y toda esa técnica, y por eso también involucrar a los ingenieros es de tantísima importancia para poder salir adelante, para poderle hacer preguntas a la naturaleza, que es hacer el experimento, que es ponerle a la naturaleza ciertas condiciones. Si yo le digo a la naturaleza, mire, miremos el comportamiento bajo estas condiciones. Entonces, esa es la pregunta. Las condiciones que ponemos, que restringimos el comportamiento de la naturaleza dentro de ciertos parámetros. Esas son las condiciones que ponemos. Esa es la formulación de la pregunta. Pero dejamos que la naturaleza libremente se comporte y observamos ese comportamiento, eso es observar la respuesta. Sí, eso no es fácil hacer los experimentos. Y como les digo, entonces, combinar las dos cosas. Eh, Se puede muy en el fondo, muy atrás, pero en la vida diaria del físico trabajando en el CERN, él tiene que salir adelante con su experimento, con su Y, detalle, con la digamos, programación del computador. claro, te quería preguntar un poco también cómo entiendes tú la divulgación, porque también vi en una de las preguntas del cuestionario que era como en qué grado la vinculación con otros departamentos puede potenciar la transmisión de ideas. Y en esta indicaste el CEPER o la gente de periodismo y la gente de arte como elementos entre los más importantes para vincular Uh -huh. con las ciencias. ¿Por qué? ¿Cómo ves tú la divulgación? ¿Qué es para ti de hacer divulgación científica y cómo ves esta conexión entre departamentos? Y, a ver, los conocimientos que obtenemos de la naturaleza no son algo que le pertenezcan al científico, porque el científico puede hacer su ciencia gracias a que existe el resto de la humanidad. Puede hacer su ciencia gracias a que hubo generaciones, muchas generaciones anteriores, hicieron aportes importantes que tuvieron trascendencia y llegaron hasta nosotros. Nosotros somos los herederos de todas esas personas que pensaron antes que nosotros, que se preguntaron cómo es que funciona el universo, que fueron encontrando respuestas. Entonces, hoy nosotros podemos hacer ciencia gracias a la labor de los que nos antecedieron. Y no solamente en la física, sino en todas las
áreas de actividad de los seres humanos. Hoy nosotros podemos hacer ciencia en el CERN porque existe el mundo y el CERN requiere de todos los aspectos de actividad de los humanos de todos los países del mundo para poder hacer su actividad. Eso no es algo aislado. Y entonces el resultado de esa investigación, el producto de esa investigación debe ser compartido con todos los que están en el mundo en la actualidad, pero también compartido con las generaciones que siguen, porque nosotros estamos produciendo un conocimiento que va a ser heredado y que lo van a recibir las futuras generaciones por siempre. El trabajo científico es un trabajo que está orientado al futuro, va a las futuras generaciones, porque eso es el flujo de la cultura humana. La cultura va fluyendo de una generación a la otra. Uno recibe algo, toma ese algo, lo mejora y lo transmite a las siguientes generaciones. Y muy importante, eso lo hacemos es para beneficio de la humanidad, por el bien, donde ahí, claro, está la aplicación de la ciencia y puede haber quienes empleen la ciencia para mal. Eso también existe. Esos son problemas éticos que existen en qué se hace con el conocimiento. Pero para el científico, el conocimiento no lo hace ni para bien ni para mal, sino simplemente para enterarse cómo es que funciona la naturaleza. Pero sí debe haber un enfoque de, de una actitud constructiva y positiva para dejar como legado para las generaciones siguientes. Porque si uno toma una actitud negativa, destructiva, pues entonces no vamos a tener futuras generaciones. ¿Y no crees que ahí es donde tiene un poco lugar la filosofía de la ciencia? Como en hacer ese puente. Sí, acepto, sí, en eso, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Y eso es válido. Y entonces, uno debe compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento se hace a diversos niveles y también con diversas escalas de tiempo. Diversos niveles culturales, diversos niveles de comprensión, de acuerdo a las actividades en esa diversidad que es la humanidad, donde no todos tienen que conocer el detalle de un desarrollo matemático, no todo el mundo tiene que conocerlo, eh, porque no es su actividad, porque la actividad es muy diversa, pero sí es muy importante que las ideas fundamentales sí lleguen a todos, eso sea parte de la cultura, y entonces debe expresarse el conocimiento novedoso, de tal forma que todos lo puedan entender, todos. Debe ser para todos los niveles, para todas las edades, y entonces que no sea necesario tener un prerequisito para poder entender, que todo el mundo lo pueda entender. Pero también está el caso de aquella persona que toma esa innovación, que toma ese conocimiento novedoso para hacer algo, para construir sobre eso. Y entonces para esa persona hay que darle mayor información. Ahí sí se requiere toda la información completa con el formalismo matemático. Ahí sí se requiere ya algo yendo al fondo, al detalle, porque uno no debe ocultar las cosas. La ciencia tiene que ser abierta. Y entonces me refiero a los que son parte de la comunidad científica que está en la misma, trabajando en la misma área, que están activos haciendo investigación parecida. Con ellos se debe compartir esto con lujo de detalle. Y esas son las publicaciones que aparecen en las revistas científicas. Pero para el que no está trabajando en eso, en esa investigación, es muy importante tener el conocimiento de las ideas fundamentales. Entonces se da a conocer en revistas que son científicas, pero de nivel diferente, que son más divulgativas, que abarcan todas las áreas de la ciencia.
pero que no falle o que no falte a la verdad. Cuando uno hace divulgación, uno debe, por simplificar, cambiar el sentido o cometer errores o presentar tergiversaciones con la excusa de que estoy simplificando. La información debe ser correcta siempre, aunque sea expresada para el público en general. Y miren lo importante, hablamos de publicaciones, y esto es algo que viene de Galileo Galilei. Galileo Galilei, sus máximas obras, no las escribió en latín. El latín era el idioma utilizado por la ciencia en su época. Galileo escribió las máximas obras en italiano, los diálogos entre Simplicio Sagredo y Salviati, en la discusión sobre dos nuevas ciencias, y luego los diálogos y discursos matemáticos sobre la mecánica y el movimiento local, las obras máximas de Galileo, las escribió en italiano y no en latín, las escribió en italiano porque en su entorno la gente hablaba italiano. Y entonces él quería llegar al público. Publicar es llegar al público. Eso decía Galileo. Eso es publicar, llegar al público. Y el público es toda la población. Todo el mundo tiene el derecho de enterarse de los conocimientos novedosos que encuentran los científicos, porque eso es patrimonio de la humanidad, le pertenece a todo el mundo. Y entonces publicar es llegar al público. Y aquí hay una anécdota interesante de, de algo que vivimos en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias. Bueno, no era Facultad de Ciencias, era Facultad de Artes y Ciencias. Así nació la Universidad de los Andes, como una facultad de artes y ciencias. Y entonces tuvimos de decano, la última decana que tuvimos en la Facultad de Artes y Ciencias era Gloria Sea. Entonces íbamos a contratar profesores nuevos, y le mostrábamos las hojas de vida de los mejores candidatos, y se mostraban allí las publicaciones. Gloria Sea miraba dónde están esas publicaciones, las revistas, el Physical Review, el Nuclear Physics, el Journal of Astronomy, lo que sea, y ella miraba todo esto y esto no son publicaciones. Y decía, estos no son buenos candidatos. Publicación es lo que aparece en la revista Cromos. Si usted no ha salido en Cromos en Colombia, usted no existe. Hay que salir en el tiempo y en Cromos para existir en Colombia. Publica aquel que pone algo en esa revista. Eso decía Gloria Sea, porque teníamos el problema para lograr la suscripción a la revista Nuclear Physics, porque ahí publicábamos en la revista Nuclear Physics. Esa suscripción valía $5,000 al año. Publicaba 5 ejemplares en el año. Cada revista vale $1,000. No teníamos para pagar esa suscripción. Cada número $1,000, eso es increíble. $5,000 esa suscripción. Y esa no era la más cara, había suscripciones más costosas aún. Y qué lucha para lograr tener las suscripciones, tal que nuestras publicaciones no las podíamos leer nosotros, porque no teníamos la suscripción a la revista donde publicábamos. Y Gloria Sea decía, eso no son publicaciones, porque si nadie tiene la revista, ¿cómo llega al público? Y en eso tenía razón. Eso es. Entonces, eso pasa. Hoy en día el mundo cambió, porque existe el Internet y existe Open Science, y entonces la ciencia es abierta, y la comunicación es mucho más fácil, y existe el editorial Elsevier, que publicó las obras de Galileo en italiano desde Holanda, a escondidas de la iglesia, porque si no quemaban vivo a Galileo, que ya tenía casa por cárcel. Y mientras estaba en prisión de cadena perpetua en su casa, ya ciego, escribió su última obra máxima, la máxima obra de Galileo. Y la publicó el señor Elsevier en Holanda, y ese es el editorial Elsevier que existe hoy en día, que publica todas las revistas científicas importantes
del mundo, y eso se llama Science Direct, y está todo en el Internet, y tenemos todas las revistas a través del Internet. Hoy en día el mundo cambió, hoy podemos acceder a la información científica que antes. Sí, pero el caso es que queda que existen esas publicaciones, pero es que esos son para aquellas personas que están en la misma área de actividad, que son los científicos, donde hay que compartir con ellos hasta el último detalle. Todo el mundo tiene que enterarse cómo se logró el conocimiento, pero para el público en general se puede hacer de forma distinta. Y entonces, por eso hay diversos niveles, digamos, de detalle, diversos niveles de detalle, pero la precisión, la veracidad tiene que mantenerse siempre en todo tipo de publicación. Sí, por eso lo del periodismo es muy importante, porque esa es la forma de llegar al público, porque los periodistas de verdad sí están publicando. Eso es. Y usted encuentra esto muy interesante en el actual rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria. Si usted mira los libros que está publicando, esos libros son para el público. Sí. Él llega al público, porque publicar es llegar al público. Mientras que él tiene también sus publicaciones especializadas en economía. Pero claro, si uno quiere llegar al público, cada vez tiene menos publicaciones especializadas, pero a cambio de eso está llegando al público. Y en el caso de la física de las partículas, usted encontrará que cuando los físicos ya se pensionan, pues entonces pueden contar las cosas así como yo le estoy contando a usted. Y entonces se escriben libros y hay así, por ejemplo, un divulgador así español, Santaolla, creo que es. Él trabajó en el CERN y tiene libros, la forma de expresarse él llega muy fácilmente a los jóvenes. Y pues sí, eso es. Sí. Bernardo, ya que estás hablando de este tema, nos gustaría preguntarte, ¿cómo ves que la revista Hipótesis podría ser un instrumento para esto que estás hablando con tanta pasión y tanto énfasis? ¿Cómo podría Hipótesis convertirse en un instrumento para transmitir el conocimiento científico que se está produciendo dentro de la universidad a todos los niveles? Bueno, yo creo que una revista a todos los niveles no existe, ¿no? A todos los niveles no. Debe ser una revista seria que presente los temas de ciencia seriamente, pero de forma tal que todos la puedan entender. Pero no debe ser una revista donde eh, especializada para los personajes pues que están haciendo la ciencia en la frontera y que quieran ver solo el desarrollo matemático, que es el lenguaje de la ciencia, no, porque entonces no todo el mundo lo va a entender. Entonces tiene que ser algo divulgativo, sí, pero que sea serio. Divulgativo y que sea serio. Fíjense que revistas como Scientific American son revistas que son leídas por todo el mundo. Lo puede leer un alumno de últimos años de bachillerato, lo puede leer alguien que sea estudiante universitario, pero los científicos que están en sus laboratorios haciendo ciencia también, los premios Nobel también leen allí, también publican allí. De tal forma que hipótesis sí, desde ese punto de vista sí es cierto, le acepto que sea para todos los niveles, pero, pero que sea divulgativo. Y divulgativo entonces no es una revista especializada. Y yo sí creo que se puede, que sea así serio. Yo diría que sí, puede, claro, puede haber diversos enfoques, porque hay enfoques de revistas. El Scientific American, por ejemplo, quiere contar lo que se está haciendo en ciencia en todas las áreas de la ciencia, en todas. ¿Y tú ves que Entonces, Hipótesis puede ser una buena herramienta para los estudiantes de tus asignaturas de alguna manera? ¿Cómo podría sí, ser eso? O sea, ¿qué les podría servir claro. a ellos en concreto?
En principio, todos los artículos que aparezcan allí pueden ser utilizados, eh, todos. Eh, a ver, yo creo que hipótesis como se ha hecho en el pasado no estaba mal, en serio. Que los artículos que aparecían en hipótesis escritos por profesores, por estudiantes avanzados, eh, han sido buenas contribuciones y que estaban a un nivel muy bueno, divulgativo. No eran artículos especializados, no, no, pero sí estaba comunicando los resultados en áreas, en campos de investigación compartidos por los profesores de la Universidad de los Andes, donde los profesores están activos y reportan a la comunidad qué ciencia hace. Eso es, qué aplicaciones tienen. Lo de las aplicaciones es muy importante porque eso facilita el llegar a las personas, porque la gente común y corriente encuentra los resultados de la ciencia es a través de la aplicación. La aplicación facilita, pero es muy importante que se reconozca que la ciencia no es solo algo que se hace por la aplicación. El ¿Cómo propósito de ves la tú? ciencia no es la aplicación. Sí, bueno, te quería primero proponer, es que veo que también se nos ha ido un poco el tiempo de largo. No sé si podemos ocupar un poquito más de tu tiempo para poder hacerte unas últimas preguntas. Bueno, un poquito más sí, pero Vale, sí, genial. no mucho más sí. Vale, Bueno, pues mira, lo que queríamos saber también un poco era cómo, o más bien, está esta idea de que los científicos famosos vale la pena leerlos, pero leer sobre un científico colombiano que está todavía trabajando, un estudiante le cuesta más trabajo interesarse por eso. ¿Cómo crees que podemos hacer para que los estudiantes se interesen por el trabajo que los mismos profesores y la gente de la universidad está haciendo? a ver, yo creo que una, una oportunidad se da con los egresados de los programas, diversos programas académicos y programas en ciencias de la Universidad de los Andes. Mirar qué están haciendo los egresados, que eso interesa muchísimo, porque el estudiante que está haciendo su carrera siempre tendrá como en el fondo la preocupación qué va a ser de mí en el futuro, Uh -huh. sobre todo hoy en día cuando es tan competido, porque hay muchas personas estudiando en la misma carrera y uno no ve que el escenario vaya creciendo en Colombia, como que las oportunidades de trabajo en ciencia no crecen en la misma medida en que uno ve el crecimiento de sus compañeros, con muchos, que va a tener que competir con ellos por becas, por postdocs. ¿Y por qué tantos postdocs? Porque simplemente no hay suficientes puestos de planta. Porque si hubiera la posibilidad de que a uno lo contraten de planta en una institución, pues listo, ahí ya tiene su sitio para estar ubicado y hacer su ciencia. Qué bueno, pero como no los hay, porque hay poquitos, entonces me toca ir a alguna institución que me den el chance de 2 años de estar provisionalmente allí de, de, de postdoc y así después de ese postdoc otro, y buscarse así, y todavía no hay estabilidad, y la edad va aumentando en la persona y sus compromisos, porque uno querrá construir una vida eh, adecuada, una vida digna, digamos, es el término. Y entonces esto es muy competido. Y entonces que uno reciba en una publicación ¿qué es lo que están haciendo los egresados? Uno ve, miren, allí en tal sitio está ese egresado. No todos están en la Universidad de los Andes, algunos están en otros sitios del país o están en otros sitios de Latinoamérica o en el mundo, en Norteamérica o en Europa o donde sea, en el Asia. Están haciendo aportes. ¿Qué aportes están haciendo? Y uno ve que hay avance de la ciencia que logran los que fueron estudiantes de la Universidad de los Andes y que estaban tomando los cursos que los actuales estudiantes están tomando. Y yo eso en mi curso hago mucho énfasis. Cada oportunidad que hay, yo les muestro, miren,
había aquí un estudiante que estaba en este mismo curso y ahora está haciendo esto. Eso es muy importante. Y si esas personas pueden escribir en la revista, pues qué bueno. Eh, yo diría que hipótesis que tenga artículos que los escriban los premios Nobel no es tan fácil. Puede que se logre una pequeña, corta contribución de algún premio Nobel. Sí se puede porque hay interacción entre profesores de los Andes con premios Nobel. Se podría invitar a un premio Nobel para que escriba algo como para entusiasmar a los estudiantes por la ciencia. Y uno diga, ve, y este señor que ganó premio Nobel me está hablando a mí, a estudiante de la Universidad de los Andes. Se está refiriendo a nosotros. Eso sería de impacto, eso sí sería muy atractivo. No solamente mirar a los premios Nobel a través de la página web de la Fundación Nobel, sino de verdad contactarlos y preguntarle a los profesores de nuestra universidad, bueno, ¿qué científicos conocen ustedes que se hayan ganado premio Nobel o los otros premios destacados que hay en su ciencia? Porque no todas las ciencias tienen premio Nobel. Los matemáticos no tienen un premio Nobel, sin embargo, hay premios de equivalencia, equivalentes a un Nobel. ¿Qué científicos podría uno invitar para que hagan una contribución para la revista? Ese científico seguramente no va a exponer toda su teoría por la que ganó el premio Nobel, pero lo que él diga, eso es muy valioso. Pero los egresados mismos, que todavía no han ganado un Nobel, yo sí esperaría que algunos de nuestros egresados ganen un Nobel algún día. Yo sí esperaría. Personajes como Patrick Antolini, podría ganarse un Nobel, ¿por qué no? Personajes como Ana María Rey, es un personaje extraordinario. El descubrimiento de Patrick Antolini de ahorita es algo maravilloso. Y es un personaje que él sigue siendo un ñandino. Otro personaje, Jan Tauber, increíble Jan Tauber, egresado del programa de física de la Universidad de los Andes, director del proyecto Planck de la ESA. La ESA es el equivalente de la NASA en Europa. Construyeron un satélite que les tomó 10 años hacer el satélite, lo pusieron en órbita, hicieron mediciones de las más importantes en la historia de la ciencia. Y él era el director científico, o es el director científico de ese proyecto que se llama el proyecto Planck de la ESA. Lo que hicieron fue un mapeo de la radiación cósmica de fondo, de esa radiación que llena todo el universo. ¿Y qué resultó de ese mapeo? Que con altísima precisión se pudo establecer que la temperatura del universo es igual en todas partes. En todo el universo la temperatura es exactamente la misma. Y eso es entonces un misterio, porque ¿cómo va a ser que la temperatura sea la misma siendo el universo tan grande? Cuando uno tiene, por ejemplo, un sartén donde está preparando los alimentos, y que lo ha puesto en el fogón, en la estufa, no todas partes del sartén, si es un sartén grande, no todas partes tienen la misma temperatura. Una parte del sartén es más caliente, otra es un poco más fría. El universo es ese sartén. Sería apenas obvio que unas partes del universo fueran más calienticas que otras, pero que sea exactamente la misma temperatura. Para que sea la misma temperatura tiene que haber comunicación, tiene que haber un intercambio de energía para que se establezca un equilibrio térmico, la misma temperatura en todas partes. Y en el universo eso nos está dando. Entre un extremo del universo y el otro extremo, no ha habido el tiempo suficiente para que haya un intercambio de información. ¿Y cómo es que tienen la misma temperatura? Ese es un misterio. Y ya ha habido entonces quien propone una solución, y es que el universo, como nació con el Big Bang, inmediatamente después se creció gigantescamente, y entonces no hubo tiempo para que cambiaran las condiciones. Las condiciones iniciales eran las mismas porque el universo era una singularidad.
y estando pequeñísimo, pequeñísimo, pues todos los puntos están comunicándose entre ellos, todo el universo es uno solo, íntimo, comunicación entre todos los puntos porque es íntimo y ¡pum! Instantáneamente se crece. Eso lo llaman la inflación. Y entonces en todas partes del universo las condiciones son las mismas y entonces por eso la temperatura es la misma. Pero no hay evidencia alguna de que haya ocurrido la inflación. Por eso al autor de esa idea no le han dado un premio Nobel, porque no hay evidencia de que eso haya ocurrido. Eso es una propuesta. Puede que no haya sido así. Pero lo interesante de la contribución del experimento de Jan Tauber, del proyecto Planck, es que estableció que la temperatura del universo es la misma en todas partes. O sea, creó un conocimiento que es un misterio para toda la humanidad, para todos los científicos en este momento. Eso no es una parte pequeñita, eso es un aporte gigantesco de ese experimento. Entonces, que Jan Tauber nos cuente cómo es eso del proyecto Planck, cómo es eso de la radiación cósmica de fondo. Miren, hubo un profesor de psicología en la Universidad de los Andes, se llama Jesús Enrique Chaux. Él es representante de profesores actualmente en el Consejo Académico. Y entonces, él estudió física, él hizo el pregrado en física, y cuando estaba en nuestro departamento de física, se hicieron mediciones donde él participó sobre la radiación cósmica de fondo, observando desde la Tierra, con un personaje, profesor de la Universidad de Berkeley, que vino hasta la Universidad de los Andes y en Villa de Leyva instalaron una antena para hacer mediciones de esa radiación cósmica de fondo. Es George Smoot. George Smoot después ganó premio Nobel de Física, porque con el experimento de él, con las observaciones de él, se encontró que hay fluctuaciones en la intensidad de la radiación cósmica de fondo, que no es completamente uniforme la distribución de esa radiación. La temperatura sí es la misma, pero hay sitios donde es más intenso y otros sitios donde es menos intenso. Y él recibió premio Nobel por su experimento, que es también una medición, que es la primera generación de medición de mapeo de la radiación cósmica de fondo. Él descubrió la anisotropía de la radiación cósmica de fondo. Y Jesús Enrique Chaux participó en un experimento marginal, previo, chiquito, que se hizo desde Villa de Leyva. Esa antena la pusieron en diversos lugares del planeta Tierra para medir desde diversos sitios en el planeta esa radiación que está en todo el universo. Jesús Enrique Chaux participó en eso. Entonces yo les muestro las fotos de Enrique Chaux en Villa de Leyva con la antena y el grupo de estudiantes de física de los Andes. Y entonces les muestro, miren, y esto después, esa radiación cósmica de fondo llevó a premio Nobel. Claro que no se lo otorgaron a Enrique Chaux, pero el profesor con quien hizo las mediciones, él recibió el premio Nobel, George Smoot. Entonces, eso hay. Y entonces yo pienso que sí, que mirar qué hacen los egresados es interesante, pero mirar qué hacen los profesores también, que los profesores tengan el chance de hacer aportes a la revista, como ya lo han hecho. O también estudiantes que están en su tesis, que están en la maestría o están en el doctorado, y entonces que reporten en forma divulgativa ahí en la revista Hipótesis. Eso es, la universidad tiene fuentes de información o fuentes para artículos por cantidades, ¿no? Lo que toca es decir, miren, es que esta revista está muy bien. Es una revista de mucho peso. Eh, mm, sí, honestamente, apenas ahora yo me entero que las revistas tienen que reiniciarla o mejorarla o que estuvo en crisis. Eso me sorprende, porque yo no veo motivo alguno. Y si toma uno la colección de revistas desde que empezó, eso es una maravilla. No es sino continuarlo y decirle a todo el mundo, miren, es que esta maravilla, esta revista
tiene mucho peso, es muy consultada, y verá que si uno dice eso, la revista va a ser muy consultada. Nunca decir que vamos a iniciarla nuevamente, no, porque la revista está marchando de maravilla. Eso es lo que toca decir, y es que es verdad, porque tienen quienes puedan escribir artículos, montones, y muy buenos. Y puede ser una revista destacada, ver que pueda tener circulación nacional, inicialmente, que llegue a las universidades en todo el país, que seguro que va a ser muy consultada, porque los Andes tienen un muy buen nombre en Colombia. Es una universidad que es muy apreciada, que es reconocida, la ciencia que se hace en los Andes es muy reconocida, y entonces si esa ciencia está puesta en esa revista, pues qué bueno. Y pues sí, si logran que científicos muy destacados puedan estar en el comité editorial, eso sería muy atractivo. Ustedes podrían hacer una consulta entre profesores de la universidad. ¿A quiénes podría uno proponer para que estén en el comité editorial? Claro que eso es trabajo, o por lo menos para que den un respaldo y que puedan ser egresados que están en sitios muy importantes, además de la gente práctica que está trabajando aquí en la Universidad de Los Andes. ¿Qué crees que Eh, debe tener una persona que forme parte del comité editorial de la revista? O sea, ¿cuál crees que es un poco el carácter de medición de ese perfil? bueno, que sean personajes que hayan sido destacados, que hayan sido reconocidos como investigadores importantes en la Universidad de los Andes y en Colombia. Y entonces, por ejemplo, profesores o científicos que estén en la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias ha reunido a los científicos más destacados del país en todas las áreas en ciencias naturales, porque la Academia es la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en esas áreas. Pero ustedes podrían ampliarlo un poquito más porque mirando las otras academias. Yo creo que eso es bueno. Quien ha llegado a la Academia de Ciencias es porque ya es destacado y son personas que muy probablemente sí tienen un espíritu de colaboración. Sí, yo sí creo. Mm, Y por ejemplo, con el hecho de que hubiera publicaciones o se trabajara un poco en un formato también interdisciplinar. Es decir, digamos, como esto que hablamos al principio sobre la relación de matemáticas o física y música. Que invitáramos, por ejemplo, que se hicieran contenidos, una edición sobre la música, con profesores de música, que sí, ayudaran también a escribir parte de los contenidos junto a gente de matemáticas y física. ¿Tú cómo ves esto siendo sí, científico y conociendo a los estudiantes también? sí. Yo creo que eso es muy importante, que eso sí sería algo que lo hace más atractivo aún la revista Hipótesis. Y se logra reunir de diversas áreas profesores para decirles, miren, háganos una contribución para la revista Hipótesis. Y que ellos, pensando en eso, escriban el artículo a tres manos, así de tres áreas distintas, y es perfecto. Sí, eso es una magnífica idea, eso se puede. Sí, que no tenga que ser exclusivo de una sola área, sino que se reúna. Sí, eso puede ser. Pero que no se descarte lo otro también, porque si no, entonces la gente, algunos que puedan hacer un buen aporte dicen, ah, pero ahora me están obligando a que sea con otro y entonces ya va a tomar un poquito de distancia. Toca ser abiertos y aceptar todo. Pero proponer esos casos, sí, eso sería muy interesante. De pronto que en cada número hubiera un artículo así. Sí, eso podría ser muy interesante. Sí. Vale, Bernardo, pues genial. Creo que ha salido muy bien todas estas cosas que nos has ido contando. Hemos dado muy buenos datos ahí, un poco de contexto también, que también está muy bien un poco esta perspectiva que tienes tú, que ves la condición un poco del sistema de lo que es la ciencia. Esto es muy valioso. Y pues te comento de una vez, nosotros más adelante, principios del próximo año,
lo que queremos hacer es una serie de experimentos en las clases. Es decir, nosotros vamos todas estas entrevistas, sacamos las ideas y decimos, vale, esto, por ejemplo, ¿qué pasa si sacamos un artículo de estos y haremos el experimento y se lo daremos a profesores y se lo daremos a estudiantes? Y siendo que tú tienes un CBU, sería muy interesante que pudiéramos hacer esto. ¿A ti te parecería bien si lo habláramos más adelante y dijéramos, mira, compartámosle a los estudiantes estos contenidos y vemos qué pasa? Sí, sí, correcto. Muy Vale, interesante, muy bueno. vale, Sí, pues, muy bien. pues Sí, eso era lo que bueno, queríamos hablar contigo. Te agradecemos muchísimo bueno, por todo magnífico. el tiempo y la ayuda con Bueno, esto. muchas gracias. Muy bien, entonces, eso se estaba grabando y ahora yo puedo terminar la grabación, ¿no es cierto? Sí, de hecho después te sale un link que nos tienes que enviar para que lo podamos No, descargar. no, 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 ¿Ah, no no? lo envía Yasmín. No, Ah, vale, tranquilo. vale, vale. Nada, no he dicho Ah, nada. bueno, Sí, bueno, solamente entonces, lo hay que, hago detener y queda detenida la grabación. correcto.